Amigos, seguimos con más de la entrevista por el Venezolano TV España desde Madrid. Me acompaña el profesor Jorge Vilches y no podemos resistir la tentación de preguntar por la incidencia que Venezuela está teniendo en la campaña española. El día de ayer pudimos, 8 de junio, por si acaso no estábamos, para ubicarnos en el tiempo, hubo un evento en La Razón, sí. Donde escuchamos la razón de Leopoldo López y la razón de Lilian Tintori, y uno ve que hay una incidencia de lo que está pasando en Venezuela en la campaña electoral española. ¿Tú nos podrías explicar un poco de qué va esa incidencia que parece evidente, no creo que la estamos inventando, ¿no? Sí, bueno, además ayer no solamente se dieron cita en el acto de La Razón para ver a Tintori y a Leopoldo López, los tres partidos nacionales y democráticos españoles, el PP, el PSOE y Ciudadanos, sino que además tuvo un hecho significativo en el Parlamento Europeo, donde todos los grupos, la mayoría del Parlamento Europeo, votó a favor de la liberación de los presos políticos en Venezuela, salvo Izquierda Unida, que votó en contra. Votó en contra, y la gente de Podemos, que se abstuvo. El motivo que dieron fue que se utiliza en España el tema de Venezuela de una forma política. Por supuesto que sí. La política es para eso, ¿no? La política es para eso, pero ahora es que en España estamos viviendo el enfrentamiento, que a ver, algunos no se dan cuenta, entre dos polos, la democracia y el populismo. La democracia y la dictadura. ¿Puedes definir populismo? ¿Qué entendemos por populismo? El populismo no es una ideología. Hay gente que me dice, no, es que Podemos no es como el Frente Nacional francés. Claro, porque el populismo no es una ideología, es un estilo de hacer política, es una forma de hacerla. Muy pragmático, por favor. Es muy pragmática. Por eso tienen un programa tan indefinible, que lo pueden, es como el Big Water, my friend, es decir, pueden amoldarlo a la situación tal y como ellos quieren, pero es un estilo que define perfectamente al enemigo, al cual culpa de todos los males sociales. El enemigo es el sistema, la derecha, la izquierda asentada en el régimen. Hacen una exaltación del pueblo como el sujeto colectivo lleno de las mejores virtudes, ¿no?, que vive de una forma indigna por culpa del enemigo, y prometen la Arcadia feliz, prometen Narnia acabando con el enemigo, y todo eso en un discurso muy violento y muy demagógico. ¿Y se te parece algo? No es la primera vez que aparece el populismo en la historia. Apareció, bueno, los primeros populistas rusos y norteamericanos de finales del siglo XIX, pero los totalitarismos de comienzos del siglo XX, tanto el fascismo como el comunismo y el nazismo, tenían una base populista muy importante. De ahí que Unidos Podemos, Pablo Iglesias, Alberto Garzón y compañía, detrás de ese discurso y estilo populista, lo que hay es un proyecto socialista y comunista. Ahora, es un movimiento que apela mucho a los sentimientos. A las emociones. Y a las emociones. Y por lo tanto, movilizable en términos irascibles. Te lo digo porque el señor Leopoldo López Gil, el padre de Leopoldo López, ya ha sido víctima de 2 encuentros, y digo víctima porque es la palabra correcta, de 2 encuentros con señores de Podemos que lo tildan de asesino y le gritan cualquier cosa. Y eso quiere decir que Podemos está mintiendo descaradamente. No puedes llamar asesino a un señor ya casi septuagenario, que toda su vida se la dedicó al trabajo y al esfuerzo, creador además de una de las grandes obras de la democracia venezolana, que fue la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Llamarlo asesino en la calle, montarle unas celadas donde tratan de vituperarlo. Estamos haciendo un uso descarado de la mentira, como hace el señor Monedero cuando dice que Leopoldo López, hijo, es responsable de la muerte de 43 personas en los eventos del año 2014.
Claro, es lo que el filósofo alemán Sloterdijk llama bancos de la ira. Y uno de esos bancos de la ira es el comunismo. El comunismo moviliza a su gente a través del odio y de la esperanza. Un odio que está perfectamente calculado. O sea, en los discursos y en los actos que vemos en Unidos Podemos, lo que has llamado mentiras, están creadas, están generadas para provocar emociones negativas que identifiquen al enemigo, movilicen a esa izquierda y la lleven a las calles y al voto. Hay una denigración del enemigo, ¿no? Le denigras primero de palabra, denigras su imagen y por último se produce la violencia física. Eso ya lo estamos asistiendo a episodios de ese tipo. Lo que esta gente llama scratches es la consecuencia de la violencia verbal. Claro. Y del scratch pasaremos a las palizas o al empujón. El scratch, para que le traduzcamos a nuestros... El scratch es un acoso. Lo persiguen como... Le van persiguiendo en su vida privada, en el Código Penal es el acoso. Le gritan en todos lados. Si tú sigues a una señora a su casa gritándola, el Código Penal lo recoge como acoso. Ahora bien, si juntas a 40 personas y sigues a un político hasta su casa gritándolo, ellos lo llaman scratch, cuando es mucho más violento. Es un delito. Un delito que ellos lo transforman en una acción colectiva política. Que al Poder Judicial no le gusta mucho meterse ahí. No se atreven. Es una cuestión grave porque entonces tú vas degenerando en un comportamiento colectivo de enfrentamiento permanente. La intimidación. El otro día aquí en la Puerta del Sol de Madrid hubo un acto para recoger medicamentos y enviarlos a Venezuela. Pues allí estuvieron los de Podemos gritando, insultando y generando violencia. Y no les pasó absolutamente nada. Para Podemos es mentira que la gente en Venezuela está pasando necesidad. Hombre. Por cierto, que el que dirige la política económica, el señor Maduro, es un señor de apellido Serrano Mansilla, Alfredo Serrano Mansilla, cuya tesis doctoral me leí y te puedo decir que en Venezuela no hubiese aprobado. Por aquello de que la ideología, ¿cómo es que tú dijiste? La economía y la ideología... La economía es ideología. Bueno, eso se ve claramente, si quieres te la envío. Sí, claro que sí. Ahí, o sea, es una cuestión de echar unos cuentos, pues, y decir, si hacemos esto va a pasar esto, y cosas así por el estilo. Hay unos números que no alimentan mucho el esfuerzo académico, pero bueno, este señor está acabando con la economía venezolana. La economía venezolana, el venezolano está por debajo del haitiano en calidad de vida en este momento, y bueno, eso es un poco lo que se quiere repetir. Claro, al mismo tiempo que aquí en España estamos viendo las imágenes lamentables de la gente pasando hambre y buscando comida. 3 minutos y te quiero tirar una pregunta. Dime, pregunta. Certera. Ahí vamos. Con Podemos, con Iglesias, ¿España permanece en la Unión Europea? Si por ellos fuera, no. ¿Y qué se los va a impedir si hay una nueva constitución, por ejemplo? Efectivamente, nada se lo puede impedir. Ellos quieren recuperar la soberanía completa sobre la economía y sobre la política para poder convertir a España en una especie como la República Soviética o República Bolivariana. Y eso dentro de la Unión Europea no tiene cabida. Entonces, o harán como un Brexit, lo que están haciendo ahora en Gran Bretaña, para si se permanece dentro de la Unión Europea o se sale. ¿Qué beneficios tiene el salir? Pues ya lo hemos visto en el caso griego, ¿no? Sí, recuperar la soberanía sobre la economía y gastar, y gastar, y gastar. ¿Pero gastar de dónde? Porque si no produces, no gastas, ¿no? Claro, aquí no hay petróleo y tampoco hay un narcoestado, ¿no? Y lo otro que hay que decir es que si tú cambias la Constitución y te sales de la Unión Europea, hay cantidad de empresas que se van a ir simplemente. Eso no solamente empresas, los profesionales más cualificados, y tú lo sabes bien, abandonan el país, son los primeros en abandonar el país. Te descapitalizas humanamente, primero se van los inversores, descapitalizas humanamente, que se van los mejores, y ¿quiénes se quedan en el país? Los que no pueden irse a otro sitio. Exactamente, y entonces empieza ese proceso de empobrecimiento acelerado, que no habiendo petróleo, entonces es mucho más... Aquí hay turismo, que no es lo mismo.
Un turista no quiere ir a un país empobrecido y sin seguridad, por ejemplo. Claro. Bueno, amigos, hemos llegado al final de la entrevista con el profesor Jorge Vilches, a quien le agradecemos habernos acompañado hasta este momento. Volvemos enseguida para hacer un cierre del programa. Ya regresamos.